Buenas tardes. Retomando el programa de las conferencias del Encuentro de Tecnología e Investigación, invitamos al señor Dave Stevenson, ingeniero de proceso de Ausenco de Australia, a dar inicio a su conferencia magistral. Dave Stevenson es ingeniero de proceso profesional con más de 28 años de experiencia en operaciones de procesamiento de minerales, en plantas de cobertura y gestión, estudios de viabilidad, diseño de ingeniería y puesta en marcha en planta. Su experiencia incluye un amplio trabajo en toda Australia y muchos proyectos en África, América del Sur, China y el este asiático. Cuenta con una sólida formación en los metales básicos y el procesamiento del mineral de oro. Aplausos, por favor. Buenas tardes, damas y caballeros. Esta presentación es acerca del diseño de planta de procesos del proyecto Constancia. Entonces va a enfatizar el diseño de planta y el estado de la planta al final, hasta los primeros 6 meses de operación. El formato de la presentación es el alcance del proyecto, la ubicación, los antecedentes que llevaron al desarrollo del proyecto, una panorámica de la planta de procesos, el enfoque de diseño que hemos tomado al desarrollar ese diseño y luego observar las diversas áreas de la planta de procesos, los parámetros clave de diseños que hemos utilizado para la planta y finalmente el inicio de operaciones de la planta. Entonces, empezamos con el alcance del proyecto. El proyecto Constancia es un depósito de porfiria de cobre en el sur del Perú de gran escala, localizado a 4.200 metros sobre el nivel del mar en el sur del Perú. Este incluye una mina de tajo abierto, una planta de procesos para la recuperación de cobre y de sulfuros de cobre y molibdeno, también instalaciones de gestión de relaves y infraestructura asociada que incluye abastecimiento de energía, abastecimiento de agua, talleres y alojamiento en campamentos. El proceso el costo de la planta fue de 1.75 mil millones de dólares. La ubicación, muchos de ustedes estarán familiarizados con este proyecto y con su ubicación, más o menos a 110 kilómetros al sur de Cusco y 630 kilómetros al sureste de Lima. Entonces, vamos a revisar los antecedentes del proyecto. En 2009, GRD Minproc, ahora conocido como AIMEC, completa el estudio de factibilidad del proyecto. Al siguiente año, Northmont contrata a Ausenco para completar o para llevar a cabo un estudio una revisión de optimización del estudio de factibilidad para ver qué valor adicional podía crearse para el proyecto. En febrero del año siguiente, Ausenco completó un estudio técnico con mayores insumos de SRK y Knight Piésold sobre las soluciones de gestión de relaves. También en ese año, Hudbay adquirió Northmont y posteriormente el proyecto Constancia junto con él. En 2011 también Ausenco comenzó el trabajo de ingeniería para los permisos ambientales y también el diseño de ingeniería front-end para el proyecto. En junio del año siguiente se recibió la concesión de beneficio para la empresa. Y en agosto de 2012, la directiva de Hudbay aprobó la construcción del proyecto. La construcción se inició
muy poco tiempo después de esta aprobación. En diciembre del año pasado, el proyecto produjo el primer concentrado de Concert y se logró la producción comercial en abril de este año. Entonces, algunas palabras para darles una panorámica sobre la mineralogía y los distintos tipos de depósitos de porfiria, también óxidos que ocurren como una mineralización de pirita, bornita y calcopirita en vetas tipo A y tipo B. Desde una perspectiva mineralógica, el ratio de chalcopirita es relativamente bajo, que va de 1:1 a 2:1. La mineralización de óxidos no es económica de procesar, según se evalúa en el estudio de factibilidad. Los otros puntos también es que la liberación de mineral o el tamaño de grano, la liberación de grano se logra relativamente. Esta es una panorámica breve de los tipos de mineral del depósito. Hipógeno, el 63% del depósito, supergeno, el 20%, y lo restante son sulfuros mixtos, skarns y material de zinc también. Una panorámica de la planta y del alcance de la misma. Es bastante convencional, nada sorprendente en realidad. Una chancadora primaria, las pilas de mineral y recuperación, un circuito de molienda y reciclado de pebbles. Se introduce, digamos, el chancado de pebbles en el año 6, flotación y remolienda de cobre, espesamiento de relaves. También hay una planta de flotación de molibdeno y también los reactivos para prestar servicios a esas plantas. Es difícil ver esta diapositiva, pero se puede vislumbrar el esquema de flotación. También esto muestra el chancado de pebbles por aquí y también aquí, que se muestra como planes a futuro. Una vez que, bueno, no están instalados en forma simultánea, las instalaciones para la molienda de pebbles estará vigente a partir del año 6. Y por lo mismo no lo vamos a tratar en detalle ahora. Esto es una foto de el pleno proceso de construcción de la planta. Esto es cuando estaba más o menos a mitad de construcción. A la izquierda estaría el área de chancadora primaria. Simplemente les estoy señalando un par de cosas aquí porque la diapositiva es difícil de ver y creo que esta región o esta área de aquí es el circuito de molienda. Aquí hay un par de áreas de flotación, un par de áreas de drenaje, de concentrado, las plantas de molibdeno, también el espesador de relaves, la estación de bombeo de relaves, y aquí se ve las pozas de escorrentía. Así que una breve panorámica con respecto a la base del diseño. La ingeniería de detalle y el diseño de la misma estimó una capacidad de planta de 25.3 toneladas métricas por año. Hay líneas paralelas de molienda.
Y en el diseño de ingeniería de detalle se hicieron cambios menores con Hudbay que permitiría que la capacidad de planta se aumentaría. Actualmente puede tratar hasta 86.000 toneladas por día dependiendo de del tamaño y el volumen de la operación. Y se espera que el promedio de producción constante sea de 80.000 toneladas por día. Aquí hay una breve nota con respecto a la disponibilidad operativa. Típica, las horas operativas de la chancadora son del 70%, 91% en cuanto a molienda y flotación y 82.2% con respecto a las horas de operación de filtros de concentrado. Vamos a ver brevemente algunas de las leyes alimentadas. Entonces, estas leyes promedio son de 0.39% de cobre y 105 gramos por tonelada de molibdeno. Las tasas de concentración esperamos encontrar, actualmente la ley de concentrado nominal es de 26%, aunque esperamos lograr una recuperación nominal del 90% y esperamos lograr una recuperación nominal del 55% para las plantas de molibdeno. Cuando Ausenco asumió este proyecto, uno de los enfoques fundamentales era un diseño eficiente de capital, que era prácticamente crítico para el éxito del proyecto. Entonces abordamos este tema, queríamos lograr esta meta sin comprometer la seguridad, la operabilidad y la mantenibilidad de la planta. Entonces, esa era realmente un proyecto de gran envergadura y algunas de las cosas que nos permitieron lograr esa meta es utilizar los contornos naturales del terreno, minimizar la altura de las estructuras, también tal vez una solución un poco convencional para Sudamérica es minimizar el uso de los edificios cerrados. A veces no tenemos edificios cerrados en los circuitos de flotación, por ejemplo. Tenemos edificios cubiertos en las áreas de concentrado y de drenaje, pero esas son una de las pocas áreas de la planta de procesos que nos han permitido minimizar el costo en las áreas donde este tema es una preocupación y donde se requieran también refugios cuando el clima cambia. En ese sentido, hemos trabajado muy bien durante la construcción con la ley de operaciones y reconocemos que en ciertas estaciones o épocas las personas tienen que salir de la planta y refugiarse por razones de clima. También hemos utilizado una grúa torre para la construcción y operaciones. Queremos mantener una huella compacta de la planta en términos de la ubicación de las subestaciones y reducir nuestros costos capitales generales. Ahora vamos a pasar a algunas de las áreas del diseño de la planta, algunos de los criterios clave, área por área, y que hemos seleccionado para la planta en cuanto a la chancadora primaria. El diseño prevé una producción constante de 4.125 toneladas por hora nominal a 6.000 toneladas por hora de diseño.
En promedio, por ahora es bastante menor que eso. La estación de la planta chancadora está en un punto de quiebre ahora. Hay la, la chancadora primaria giratoria es una FL Smith y también incluye rangos para para el bolsillo de la presa y también para la pieza de las descargas. Aquí es un poco difícil de identificarlo en esta foto, pero esto te permite planificar las descargas de manera que el bolsillo está por encima de la grúa, el módulo de molienda, y creo que la compresora de aire está por aquí. En cuanto a la recuperación de las pilas, eso es tiene una capacidad de 16 horas. La capacidad total es de 200.000 toneladas. También líneas de recuperación duales con 2 apron feeders por línea. Túneles de drenaje libre. Tenemos un sistema de ventilación común que atiende a ambos túneles. Esto es una foto de las pilas después del inicio de operaciones, uno de los túneles de recuperación. Eso es para el molino SAC y el molino de bolas. Ahí está la paja transportadora que alimenta a los molinos. Y pasamos a la molienda, y esto es una tabla que muestra la competencia del mineral y los criterios de dureza. Tenemos el percentil P75 y tenemos otras relaciones y propiedades con respecto a los 3 elementos que vemos aquí. El hipógeno y el supergeno son relativamente menos competentes. Como mencioné, los circuitos de molienda paralelos se basaron en la opinión de la construcción de los molinos, donde el estudio de factibilidad inicial requería un molino SAC de 28 megawatts, pero durante nuestro proceso de revisión de optimización vimos que sería valioso incrementar la producción constante con la instalación de 2 molinos SAC de 16 megawatts para mejorar el MPV del proyecto, y realmente fue una situación de ganar para todos los involucrados. Lo otro que nos inclinó con respecto a los molinos de piñón fueron los menores costos, que eran sistemas también relativamente menos complejos, y en términos del diseño había unos riesgos potenciales con los que las personas tenían problemas, pero también eso nos llevó a la decisión que tomamos finalmente. Aquí hay una comparación con respecto a el GMD individual y el sistema dual del molino SAC. Un solo molino SAC es más caro que los 2 GMD, y cuando tratamos la recuperación adicional vimos que el sistema dual, el total es ligeramente menor que ese solo molino SAC mill.
76 millones para el sistema GMD versus 70 millones para el sistema Geared. Entonces, es el sistema engranado. Esto da un circuito de molinos SAG paralelos, comprendido por molinos SAG de 16 megawatts de piñón dual, que nos ha permitido mantener la comunidad, los repuestos comunes, entonces no tuvimos que hacer una inversión significativa de repuestos para los distintos molinos. Y bombas de ciclón Warman 650 y hidrociclones Krebs G-Max 26. El tamaño de producto P80 igual a 106 micrones. Y cuando comience a dominar el mineral, vamos a incorporar chancadoras de pebbles a partir del año 6, cuando haya un mineral más duro. Algunas notas con respecto a los servicios de molienda. Hay una grúa overhead que atiende a los ciclones y añade bolas molinos de bolas. Esto se hará también a través de una grúa móvil según se requiera. También driving sumps para la limpieza y también los transportadores con canaleta, alimentación por canaleta. Aquí tenemos una ilustración del circuito de molienda. El SAG mill va a alimentar a las transportadoras que van detrás de ellas tenemos a los molinos de bolas y por encima de ellos tienes los dos ciclones que llegan a la rampa, que nos permite atender en la terraza de aquí y también limpiar, digamos, los derrames en ambos lados. Y creo que aquí hay una foto por aquí. Sí, esto es, que les muestra un poco más en términos del diseño y la disposición de la planta con respecto al manejo eléctrico y su ubicación con respecto a los molinos. Con respecto a la flotación del cobre y las líneas paralelas, tenemos dos líneas paralelas de flotación Raffer y remolienda de concentrado Raffer. Tenemos una flotación de limpieza y hay un error aquí habla debería haber un tercer limpiador. Esta diapositiva da el desglose de algunos de los parámetros de recuperación a través de los circuitos de limpieza. No los voy a abrumar con los detalles de esto. Aquí algunos criterios de diseño para el circuito de flotación Raffer. 35-36% de sólidos. En cuanto a la densidad de pulpas, recuperación de masa en promedio de alrededor de 9%. El circuito seleccionado son líneas paralelas de 7 por 3, Autotech de células de E300 y celdas de tanques de aire forzado. También tenemos de E500 que no son comunes, pero sí tenemos disponibles incluso de 600 metros cúbicos. Esto les da una vista panorámica del circuito de flotación de cobre. Vemos dos líneas de cobre. Esta es la línea 1 y línea 2 de Raffers de cobre. Es difícil de verla por aquí, pero aquí está el banco de limpieza.
el, limpieza 1, limpieza 2, y por el otro lado vemos el área de drenaje de concentrado. Sobre la liberación de minerales, se puede conseguir luego de una remolienda, rougher, se tiene un tamaño de producto de más o menos 25 micras, y también eso es en un molino ISA 1000, circuito abierto de 3 megawatts. No se sabe, hay una convención que no se sabe si es que esto va a ser suficiente para el proyecto de liberación, así que se requiere tal vez una más molienda en el futuro. Aquí se le está mostrando las instalaciones de la remolienda. Al lado derecho tienen la estación de mantenimiento, luego el molino encima y el ciclón de remolienda. En cuanto a la flotación de limpieza de cobre, el tiempo de residencia del limpiador es 12.5 minutos, el tiempo de residencia de scavenger es 15 minutos. Se tiene 4 celdas E130. También se tiene válvulas dardo por celda. En un par de ellas pudimos mantener 2 celdas de flotación. En la tercera etapa tenemos las columnas de flotación. El segundo limpiador, el tiempo de residencia fue de 8 minutos. Tenemos 3 Autotex limpiadores E130. Los terceros limpiadores consistían de columnas CPT, 2 columnas CPT en paralelo, de 4.87 metros de diámetro por 12 metros de altura, y luego un sistema de cisterna de aire de cavitación para tener una flotación más limpia. Está asociado, hay unos servicios asociados con la flotación de cobre para poder monitorear unas cuantas leyes y densidades, presión para las celdas de los tanques. Entonces, como mencioné anteriormente, se tiene compresores dedicados para las celdas columnas. También la planta de flotación recibe mantenimiento de la grúa torre, y se tienen parantes de mantenimiento para atender los mecanismos de las celdas. Con respecto al espesor de concentrado a granel, no se tiene nada inusual aquí. El concentrado es bastante bueno. Se tiene una tasa de sedimentación de unidad de 0.2 toneladas por metro cuadrado por hora. El bajo flujo, la densidad de pulpa, el bajo flujo es 60% de sólidos. Luego se tiene un sobreflujo espesante tratado en celda de flotación Jameson para minimizar la pérdida de finos de molibdeno. Aquí tenemos a la derecha un espesador de cobre, de concentrado de cobre. Al medio tenemos el molino, y luego tenemos los tanques de alimentación y 2 filtros situados en el edificio de filtrado aquí. Como mencioné, tenemos, dependiendo de la concentración de la planta de producción, necesitamos quizás algo de expansión. Pues se tienen 2 filtros Larox y también compresores receptores dedicados para presión de filtro y secado de aire.
La capacidad del tanque de alimentación de filtros es de 24 horas y la capacidad de alimentación de filtros es de 97 toneladas por hora. Tenemos acá unos criterios claves que usamos en Australia, quizás no sean los más usados en Sudamérica. Usamos unos filtros que se descargan directamente a búnkers. Esto es la descarga de los concentrados de cobre. Ven aquí unos camiones que descargan en esta área. El otro descarga esta otra área que les muestro. Y se forman unas pilas o acumulación en estos búnkeres. Entonces, en estos edificios de filtrado también se tienen unas partes donde se tiene almacenamiento. En cuanto al espesante de los relaves, se tiene una serie de criterios clave. Por ejemplo, la tasa de área de sedimentación de la unidad será 0.75 toneladas por metro cuadrado. De manera particular o especial sobre eso, el espesante fue de 75 metros de diámetro. Se tiene el espesante final de los relaves obtuvo 50-55% de sólidos. También se tiene un set de tipo único de bombas de relaves. Y finalmente una tubería simple de diámetro de 750 milímetros de diámetro de polietileno de alta densidad. Aquí pueden ver una imagen del espesante de relaves. Es un tanque en donde se ve cómo se hace el proceso, que se bombea y se captura por esta línea o esta tubería verde en el área de flotación. Tenemos la planta de molibdeno. El concentrado más limpio se convierte en un alimentador de la planta de molibdeno y se tiene una recuperación del circuito de molibdeno de 85.7%. El diseño es para unas cargas que tienen un circuito de limpieza del molibdeno y recuperaciones generales de recuperación general es del más o menos 60%. Voy a saltearme unas diapositivas. En cuanto al sistema de flotación de molibdeno, se tiene una serie de detalles, condicionamiento Raffer de 2 etapas para el control de espesamiento del molibdeno. También se tiene flotación Raffer mecánica. Se tiene un circuito limpio de 5 etapas que abarca acondicionamiento de limpieza, el primer acondicionamiento de limpieza, flotación mecánica también. Luego también se tiene la flotación del scavenger mecánico. El segundo, tercero y cuarto son también mecánicos. Y el quinto es una flotación limpia en celda Jameson. Una tabla para darles una idea de la recuperación por medio del circuito de molibdeno. No voy a pasar mucho tiempo en esto. Nuevamente, aquí hay los detalles de las celdas, las fases mecánicas de flotación se hicieron en celdas de gas inerte. Entonces se reciclaba los gases para minimizar el consumo
y el oxígeno producido para poder mantener la atmósfera y mantener el consumo a todo lo largo de la planta. Un par de fotografías de la planta de molibdeno que ya está por completarse. En la parte izquierda pueden ver de entrada por aquí. Aquí está el circuito de molibdeno. El primer limpiador y las celdas de gas aquí. Al lado derecho hay una imagen de la celda Jameson de flotación. Aquí tenemos lo que normalmente se ve en un concentrador de molibdeno, tanques de acondicionamiento cerrados. También tenemos celdas de flotación vaciadas a depuradores de gas cáustico en el circuito. Tenemos también un sistema dedicado, Autotech Courier OSA, de 5 flujos. Tenemos un dióxido de carbono líquido y evaporador que sirve para ajustar el pH y optimizar la depresión. Y como dije, hay un sistema que genera nitrógeno que se purga a través del gas de flotación en las celdas. Desagüe del concentrado de molibdeno. Tenemos que es pesado, filtrado, secado y embolsado, transportado al sitio. Y la capacidad del tanque de alimentación es de 24 horas. Tiene un diámetro pequeño de 4 metros y un filtro de prensa con un compresor dedicado y filtra la humedad a menor de 15%. En esta imagen de la izquierda se muestra el área de desagüe de concentrado. En la parte inferior se puede ver el espesante de concentrado. El filtro está aquí arriba y un silo, un depósito. Y acá tenemos el secador de olefito Metso. Acá tenemos un contenedor y el sistema de cargas está ubicado acá. Muchos de ustedes seguro apreciarán que las plantas de molibdeno pueden tener el potencial de generar NHS, que puede ser vital. Acá tenemos una instalación de depuración que fue adjuntada o unida al circuito de flotación. Acá tenemos, por ejemplo, sensores de hidrógeno, de oxígeno, ubicados alrededor de la planta. También puntos de adición y diferentes ubicaciones en la planta, tanto en el suelo como en la zona de flotación. Para mencionar algunos de los reactivos que usamos en el diseño, tenemos un poco el apagador de cal viva. También tenemos el colector primario, la lechada de cal, el espumador, el floculante de relaves y el floculante de concentrados, que son diferentes. También los medios de molienda. Yo tengo, en estas instalaciones tenemos los floculantes para poder encargarnos del espesante. También las plantas de molibdenos usamos el reactivo para flotación de cobre. Esto normalmente se haría con un colector, el
dióxido de carbono o el modificador de pH. Todavía no hemos instalado la opción de la unidad de gas de nitrógeno. Y finalmente el floculante en concentrado. Luego vamos a mencionar en cuanto a los servicios del agua de la planta. Durante el diseño de ingeniería que se estaba llevando a cabo en ese momento, mostramos diferentes equilibrios en cuanto a suministro de agua. El agua viene del desagüe alrededor del pozo y se tenía algunos planes de construir un reservorio de agua fresca o de agua potable. Y como resultado, en términos de maximizar o minimizar el uso de agua potable y el agua de proceso de molibdeno, se usa agua procesada que regresa de las instalaciones, quizás algo diferente, porque se quiere usar el agua más fresca posible para que esto regresa al tanque TSF, perdón. Entonces esto quizás es un poco inusual. Ahí tienen los circuitos de agua. Los circuitos de aire tienen acá. Lo que ven ahí son los filtros de los relaves. Tenemos también compresores dedicados. También tenemos la trituradora principal, las celdas columna, el filtro de molibdeno. Entonces es una serie de compresores alrededor de todo el sitio. Y tenemos compresores separados de presión. Todo eso se hizo en el alcance del detalle de ingeniería y en algunos paquetes se hicieron en diferentes oficinas del mundo donde estamos trabajando, y los ventiladores de presión también se requieren para las celdas de mantenimiento. Continuando con esto, creo que estoy a la hora, así que vemos el arranque o la puesta en marcha del proyecto, algunos de los hitos que se consiguieron, que se lograron. Cuando empezamos con el proyecto, y inicialmente por filosofía empezamos la planta de cobre y dijimos que iba a ser de flotación y que se iba a hacer la operación de molibdeno hasta que no tuviera la planta de flotación ya en marcha. Entonces, la planta de molibdeno ahora todavía no está puesta en marcha, pero está casi en esta etapa ahora. Todavía no les puedo compartir información sobre esto porque me está sucediendo en estos momentos. Del lado del cobre se hizo la primera trituración de mineral en octubre del año pasado. El 16 de diciembre más o menos se hizo la primera molienda de mineral a través de la línea 2. A fines de diciembre en primer lugar se eligió la línea 2 más que la 1, pues la 1 se puso en marcha posteriormente. Entonces se inició en la línea 2 más o menos una semana después de haber producido el concentrado de cobre, que fue algo muy, muy rápido, una hazaña. Luego tuvimos un especie de problema en enero en cuanto a la eficiencia del sistema de control. Se dañaron algunos cojinetes, tuvimos que desactivarla y una semana después más o menos se
se puso en marcha el circuito de molienda de la línea 1. Eso fue en febrero. Tuvimos que hacer unas rectificaciones en la línea 2 y eso se reinició el 16 de marzo de este año. Y para fines de marzo tuvimos una producción de 3 días consecutivos de resultados del diseño. Y acá tenemos un gráfico que nos muestra todo esto. Esto es parte del dominio público, no hay nada muy especial aquí. Se representa lo que se ha hecho de enero a abril, cuando teníamos la operación en esos momentos. Para abril ya pueden ver que la producción como se eleva a casi a 80.000 toneladas de producción al día, que es bastante, ya que empezamos desde un punto muy bajo y habíamos tenido unos problemas anteriormente con el circuito de molienda del cobre y de mineral. También teníamos poco mineral o material que entraba al circuito de flotación. Para el segundo trimestre de este año bajamos un poco a 70.000 con una ley de 0.6 de cobre. Desde fines del segundo trimestre, cuando se hizo esta presentación, la producción diaria tenía un promedio aproximado de 80.000 toneladas al día y de recuperaciones de cobre aproximadamente 75%. Y bueno, creo que está hablando de la gente de Constancia, el proyecto de Constancia, que estamos puntuales a tiempo en el cronograma y probablemente tenemos un promedio de 80% y sigue aumentando la productividad de cobre. Entonces yo creo que esto es una historia feliz y para poder concluir con la culminación del proyecto y el cierre. Bueno, quiero agradecer mucho a Hubday porque me ha permitido presentar esta información. Muchas gracias a ustedes por toda su atención. ¿Hay alguna pregunta? We'll do the questions now. Whoever wants to ask a question should raise the hand and we will hand you the microphone. My name is Juan Pablo. I want to ask you some questions. What is the average value of the ore of Constancia? 0.39% of copper. What is the addition of its operational cost in dollars per ton? And what is the capital return expected time? Quizás la gente de Hubday podría responder mejor esta pregunta. About the recoveries of copper during the beginning of this plant, were there any problems or issues due to a mineralogic cause or a complexity with the material, with the mineral? Could you talk a little bit about this, please? Sí, inicialmente
No hubo problemas con mineralización. Al comenzar con la operación, había Material de baja ley. un nivel de baja ley, creo que 0.2, 0.3, pero rápidamente eso se elevó, como pueden ver por el gráfico. Tuvimos alguna arcilla, algo de arcilla, en primer lugar, y eso lo resolvimos rápidamente. En este momento el rendimiento es lo que uno espera, pero no ha habido ningún problema serio o inusual con los minerales que hayan afectado el rendimiento. A question: have you identified some problems during the first months of operations, and if these are due to the design or the construction? Could you tell some details? Sí, en muchas de estas plantas hay una serie de problemas con el mineral. Hemos tenido problemas arreglando cosas mecánicas, como por ejemplo los alimentadores de bolas o cosas de operación. Hemos tenido algunos problemas con algunos sistemas de control, deficiencias en el sistema de molienda que han causado daños significativos a los cojinetes. Pero creo que en general los problemas que hemos tenido han sido, como resultado del diseño, han sido muy bajos, y no creo que haya muchos problemas a partir del diseño que afecten el rendimiento de la operación. Claro, yo no tengo una implicancia tan grande para poder explicar esto, pero sí, quizá alguien de Hudbay puede explicar o dar algunos comentarios adicionales al respecto. El señor Dave Stevenson, thank you very much.